Vamos a estar viendo Hechos 15, de qué podemos nosotros aprender cuando hay desacuerdos entre hermanos. Hechos capítulo 15, versículo 1 y 2. Hay un altercado en Antioquía, hay una pelea bien seria. ¿Y por qué? Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: al menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Entonces están agregando a la salvación. Estas personas dicen: no solamente tienes que creer en Jesucristo y renacer de nuevo en Él por medio del Espíritu Santo, sino que te tienes que circuncidar. Entonces esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Pablo y Bernabé dicen: no, están equivocados, así no es. Y comienzan otros a decir: sí es. Pablo está escribiendo a la iglesia de Galacia. Dice en capítulo 2, versículo 5 de Gálatas: ni por un momento accedimos a someterlos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del evangelio. Y tenemos que tener cuidado cuando llegan personas educadas en la Biblia, personas que tenían un historial bíblico, y que vengan y que le comiencen a enseñar a ustedes: mire, no solamente es Jesucristo, sino que aparte usted tiene que hacer esto otro. Cuando eso pasa, ya no se guarda la pureza del evangelio, sino que comenzamos a mezclar el sacrificio de Cristo con ritos humanos, con tradiciones humanas. Y sabe que cada uno de nosotros venimos de un trasfondo diferente. Tal vez algunos vienen de iglesias donde gritaban, y otros venían de iglesias donde todo era bien silencioso. Otros venían de iglesias donde la música era bien rápida, y otros venían de iglesias donde no había ni siquiera instrumentos. Estamos tan arraigados en nuestras tradiciones, en nuestras costumbres, que comenzamos a decirle a la otra gente: no, es que así como tú lo haces no es. Tienes que hacerlo de esta manera, porque si tú lo haces de esa otra manera, no eres verdaderamente un cristiano, creyendo que sus tradiciones, que sus costumbres son la manera, la única manera, la manera correcta. Y si lo hacen de otra manera, no se van a ir al cielo. Están diluyendo el evangelio. Recientemente tuve una conversación con un familiar que llamó y me dice: no, es que no estás guardando el sábado. Oiga, fue un debate de 2 horas. Pero ¿y qué estás escuchando? Es que hay un buen maestro, me dice. Una persona que enseña bien. ¿Y de qué está hablando? Del sábado. Ahí está mal, porque lo que debería de estar hablando es de Jesucristo, de que Él pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Y le digo: ten cuidado cuando gente que habla muy bonito, cuando gente que es muy culta, cuando gente que aparentemente se sabe todos los versículos de la Biblia, te comienza a predicar algo que no sea Jesucristo, y te dice que tienes que guardar otra cosa, y no te predica nada de Jesucristo. Y para aquellos que quieren un trasfondo más sobre el día sábado, va en Hebreos capítulo 4, donde habla acerca de que estamos en el descanso del Señor. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. ¿Y qué creen que pasa en el concilio de Jerusalén? Van a esta reunión en Jerusalén y se dan también ahí duro. Llega el punto donde Pedro tiene que intervenir y toma la palabra en Hechos capítulo 15, versículos 10 y 11. Él comienza a hablar y decir: hermanos, acuérdense que Jesús me llamó a mí para hablar a los gentiles. Está recordando Pedro lo que pasó en Hechos capítulo 10, cuando Dios lo llama a predicar a Cornelio. Y esto es lo que le dice. Dice: entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pedro se levanta y dice: hermanos, yo he predicado a los gentiles. Yo he visto que la gente sí es salva. ¿Y por qué ahora le estamos poniendo todas estas reglas que nosotros mismos no cumplimos? ¿Por qué estamos cargando a las personas? Y posiblemente ustedes vienen de un trasfondo donde los cargaron, donde les pusieron tantas cosas que tenían que hacer. Y si no trabajaba los 6 días a la semana, los 7 días a la semana en la iglesia, no era salvo. Y si no entregabas una ofrenda a principio de año, a la mitad de año, al final de año, Dios no te iba a bendecir. Y pusieron todas estas cargas. Pedro está diciendo: hermanos, somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero seguía el debate. Y entonces se levanta Pablo y Bernabé y comienzan a testificar. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Pero aún el debate continúa. Luego sigue Jacobo, el medio hermano de Jesús, el que era hijo de María. Y mire qué dice en Hechos capítulo 15, versículos 19 y 20. Dice:
Por tanto, yo considero que debemos de dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado. Entonces aquí está tratando Jacobo de decir muy bien, hay cosas que sí son un shock cultural. Y puede ser que usted venga a esta iglesia y tenga un shock porque no oramos con usted, porque no hablamos con usted, porque no predicamos con usted. Pero antes de juzgar, déjeme preguntarle si estamos predicando la gracia y a Jesucristo. Oh, no, pero aparte de lo demás. Pero esto ya se resolvió en el concilio de Jerusalén. Se predica a Jesucristo. Jacobo quiere de una manera u otra tratar de llegar a un acuerdo. ¿Saben qué? No digamos que guarden todas las leyes, pero sí que se abstengan de lo contaminado. Esto es lo que habla Jacobo, es lo que llamamos el decreto apostólico. Se junta el concilio de Jerusalén y llegan a este acuerdo. Y escogen a dos personas. Escogen a una persona que se llama Judas y otro Silas para que vayan a Antioquía como representantes del concilio y llevan consigo una carta para aclarar esta situación si los creyentes deben de guardar la ley de Moisés y la circuncisión. Y mire qué nos dice la Biblia en Hechos capítulo 15 versículo 27. Por tanto les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros de imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Y ponga atención a estos requisitos. Abstenerse de los sacrificios a los ídolos. Había carne que cuando las personas iban al mercado la ofrecían a los ídolos. Habían carne que la llevaban al templo y mataban al animal, ofrecían una parte de sacrificio y la otra parte la vendían en el mercado para que la gente la pudiera comprar. Entonces la gente gentil estaba comprando de esta carne y los judíos están diciendo no pueden comprar de esta carne. Jacobo está diciendo buena cosa es que ustedes no compren de esta carne. Segunda regla, de sangre, morcilla. ¿Alguna vez ustedes han comido morcilla? Está hecho de sangre. Pues hacían allá los gentiles su morcilla y comida de sangre. Y se recuerda desde el tiempo de Noé cuando Dios le dice a Noé, no puedes comer de todo menos la sangre de animales, y luego dentro de las leyes de Moisés tampoco podían comer sangre. Y ahí estaban los gentiles tranquilamente comiendo su comida de sangre y los judíos se daban asco. Entonces está diciendo, buena cosa es que no coman comida de sangre. Tercer cosa, carne de animales estrangulados. Había una cierta manera de matar a los animales. No es como lo hacían los gentiles, que les cortaban el cuello y se ahogaban en su propia sangre los animales. Entonces está diciendo, la carne tiene que ser preparada de cierta manera. Para los judíos otra vez era algo, pero abominable, el que estuvieran comiendo animal que había sido muerto de esa manera. Y por último, de la inmoralidad sexual. Acuérdense que estamos hablando de comida, no estamos hablando solamente de fornicación y de adulterio, que la Biblia sí está en contra de esto, pero para este contexto estamos hablando de carne que estaba siendo ofrecida en cultos paganos, en cultos a los dioses donde había sexualidad, carne que estaba dedicada a estos templos o que estaba usada para el propósito de cometer pecado. Y entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que ir a preguntar a su supermercado favorito, mire, ¿y usted cómo mató al animal? ¿Qué hace si está viajando al extranjero y está de misionero y le ofrecen morcilla? ¿Y qué pasa si alguien fue a la feria del pueblo y ofrecieron este animal y ahorita le traen las tostadas hechas de carne? ¿Qué hacemos? Nos abstenemos de todas estas cosas. Quiero que sepan que este decreto claramente esto no es para salvación. Aquí no están diciendo los apóstoles, esto es lo que ustedes tienen que hacer para ser salvos. Esto es lo que está diciendo para no ofender a los judíos. Es bueno que ustedes hagan esto. Pero en ningún momento está diciendo para ser salvos tienen que hacer esto. Vamos a la Biblia. Vamos a ver qué dice Jesús. Vamos a ver qué aclara luego más adelante el apóstol Pablo acerca de la comida y qué podemos comer y qué no podemos comer y qué tiene que ver esto con nuestra salvación. Recordemos que en Mateo capítulo 15 estaban criticando a los seguidores de Jesús porque están recogiendo comida y no se están lavando las manos. Y para los judíos había un rito de purificación, antes de comer se tenían que lavar las manos y estos así la agarraron y se estaban comiendo.
Y Jesús les contesta y están criticándolo acerca de que están contaminados, de que no guardan la ley, de que son impuros. Y Jesús les dice en Mateo 15:11, lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. En otras versiones dice es lo que habla el corazón. Lo que te contamina no es la morcilla, lo que te contamina es lo que sale de tu boca y cómo está tu corazón. Y vamos a ver qué nos dice Pablo en el libro de Romanos. Mire qué dice. En Romanos capítulo 14, versículos 17-21, si alguna vez usted se topa con alguien que usted está a punto de meterle una mordida a un su taco de carnitas, y le dice, ¿cómo vas a comer tu cerdo? Y saque su Biblia y llévelos a Romanos capítulo 14. Y mire que dice Romanos 14, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o de bebidas, sino de qué es entonces. Bueno, es de justicia, es de paz, es de alegría en el Espíritu Santo. Y sigue hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Romanos. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. ¿Cómo agradamos a Dios? Cuando nosotros predicamos un evangelio de justicia, paz, alegría en el Espíritu Santo y no de comida y bebida. Y luego, por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y la mutua edificación. No peleemos por esto. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. No vayamos a decirle a una iglesia que a usted no le guste que estén comiendo gusanos o que estén comiendo hormigas o que estén comiendo culebra. Y son las costumbres de otras personas el comer, que usted diga, ¿y tú eres cristiano y estás comiendo eso? Aquí dice la Biblia, no hagas eso. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. ¿Qué es lo malo? ¿Lo que está comiendo la persona o la actitud de la persona que viene a decir ustedes están mal y no son buenos cristianos por comer eso? Más vale no comer, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Pero aquí va lo otro. Si usted sabe que hay una persona que le ofende el que usted coma cierta comida y usted a propósito lo hace para ofenderlo, está mal. Porque aquí dice la Biblia que no tenemos que hacer nada para hacer caer al hermano. Y si quiere más detalles, vamos a primera carta a los Corintios capítulo 8, versículos 10 y 13. Mire qué dice ahí en más detalle. Estamos entrando ahora de que usted tiene derecho a comer y a beber. Entonces qué bueno. Me voy a echar una de mis cuantas chelas y me voy a comer todo tipo de animal. Una vez tuve una actitud de una persona que era un líder y su pastor le había enseñado, tranquilo, cuando hay calor y estás allá en la célula o algo, tómate una tu cerveza, tranquilo, y vino no es pecado. Y entonces aquí va esta persona que era un líder, llega a la casa de personas que se han convertido a Jesucristo recientemente y viene y dice, ¡ay, qué calor! Oiga, ¿y no tiene cervezas ahí en el refrigerador? Y los hermanos que eran recién convertidos se quedaron con la boca abierta y no sabían qué hacer. Se acercaron y nos dijeron, pastor, mire, esto sucedió, el líder tal y tal fue a nuestra casa y nos regañó que por qué no teníamos cerveza. Pastor, nosotros no fuimos a comprar cerveza, ¿sabe por qué? Porque nosotros de ese mundo queremos salir. Mi esposa y yo éramos alcohólicos y comenzábamos a beber el viernes y a veces no íbamos a trabajar el lunes de lo borracho que estábamos. Y pastor, yo estoy confundido, no sé qué hacer, porque nosotros queremos dejar eso y ahora nuestro líder vino y nos dijo que tenemos que beber cerveza. ¿Se da cuenta? La confusión, el dolor. Y por eso Pablo está escribiendo en primera carta a los Corintios capítulo 8, versículo 10 al 13. Si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento de comer en el templo de un ídolo, o sea que había gente que en la iglesia de Corinto estaba diciendo, bueno, leímos Romanos y podemos comer y beber de lo que sea. Y había gente que incluso se iba a comer al templo, donde estaban sacrificando a los ídolos, y ahí fresquecita la comida, se la comían. Y habían otros que decían, pero nosotros salimos de esa religión, de esas ataduras y venimos a la iglesia. ¿Y cómo es que en la iglesia tenemos ahora gente que está yendo al templo? ¿No se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Hay gente que es débil en su conocimiento. Hay gente que es nueva en su caminar con Dios. Y el que usted come y lo que usted bebe puede tener efecto en las personas. Y desde ya lea Proverbios capítulo 31, donde la Biblia habla acerca de la muel. Dice, la muel no es de príncipes, el alcohol, ni el vino. Lea Proverbios capítulo 31. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Dios. Por lo tanto, si la comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado, por lo cual os abstenemos para no causar que otros
en la fe caigan. Y miren cuál fue la reacción de la iglesia. Hechos 15:31, los creyentes leyeron la carta y se alegraron por el mensaje alentador. Estaban bien preocupados porque le habían dicho que no eran salvos y que tenían todas estas reglas que guardar, que ellos no sabían cómo guardar, y estaban tristes, desanimados. Pero cuando recibieron esta carta se alentaron. ¿Por qué? Porque el evangelio, ¿qué es? Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, Jesús se para en Nazaret, leyendo de Isaías capítulo 61, y mire lo que es el evangelio. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y dar vistas a los ciegos, y poner libertad, no trabas, sino libertad a los oprimidos, a pregonar el año del Señor. No solamente la iglesia se alentó, sino que se animaron. Hechos 15:32, Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos. ¿Cuál es la respuesta cuando usted se encuentra con una persona que viene desanimada? ¿Cómo es que fortalecemos a las personas? Dándole las palabras de Dios. La palabra de Dios alimenta al alma que está hambrienta. Mire que nos dice Salmos capítulo 19, versículos 7 y 8. Aquí está hablando el rey David. Dice, la ley de Jehová es perfecta, infunde aliento. Las reglas oprimen, pero la palabra de Dios infunde. Tú recibes un salmo, recibes una prédica, recibes un versículo, y era lo que tú necesitabas. Infunde aliento. El mandato del Señor es digno de confianza. El hombre dice, no es digno de confianza, pero Dios, su palabra es digna de confianza. Da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos y traen alegría al corazón. Estas personas se alentaron, se animaron. ¿Y qué pasó con esta iglesia? Crecieron. Hechos capítulo 15, versículo 33 al 35. Después de pasar algún tiempo ahí, los hermanos le despidieron en paz. ¿A quién? A Judas y a Silas, para que regresasen a quien les habían enviado. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía enseñando y anunciando que la palabra del Señor en compañía de muchos otros. Pareciera que esta historia va a tener un final feliz. Y de repente cuando leemos Hechos capítulo 15, hay algo al final que como que nos da una vuelta. ¿Y qué pasa? Al final de esos versículos, Pablo y Bernabé se pelean. Y miren cómo comenzó todo esto. Hechos capítulo 15, 36. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades donde hemos anunciado la palabra de Dios y veamos cómo están. ¿A qué ciudades? ¿A dónde van a ir? Lea Hechos 13 y leo Hechos 14. Y aquí está el desacuerdo. Hechos 15, 37 y 38. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos el trabajo. En Hechos capítulo 13, versículo 13, Juan Marcos por alguna razón u otra dejó a Pablo y a Bernabé. Hechos 15, 39 al 41, se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé finalmente se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas, el que había llegado de Jerusalén, y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. Qué triste que se separaron. Me da tristeza cuando personas, Dios los estaba usando en equipo y por diferencias terminan cada quien por un rumbo diferente. ¿Y sabe qué es lo irónico de todo esto y lo triste? Que tenía razón Bernabé, porque más adelante es el mismo apóstol Pablo que una y otra vez menciona a este Marcos. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. Se había reconciliado Pablo con Marcos, pero ya no andaba con Bernabé. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 11. Está en prisión, está solo, dice, solo Lucas está conmigo. Y mira a quién llama a llamar Pablo. Recoge a Marcos y tráelo conmigo, porque me es ayuda en mi ministerio. Filemón, capítulo 1, versículo 23 al 24. Te mandan saludos Epafras, mi compañero de la cárcel en Cristo Jesús. Y también, ¿quién más? Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. ¿Quiénes son ellos? Mis compañeros de trabajo. En un momento u otro estamos trabajando en equipo y van a haber desacuerdos. Y antes de usted tomar una decisión de decir, no, esa persona no, porque la vez pasada nos quedó mal y no trajo el café. Antes de usted tomar esa decisión de decir esa persona no y pelearse, ore, porque quiero que sepa
que aún los apóstoles se confundían. Sí, Dios lo usaba para hacer milagros. Sí, Dios lo usaba para exponer la palabra de Dios. Pero aquí Pablo se equivocó. Y puede ser que usted también se equivoque con una persona. Tome el tiempo para ser guiado por el Espíritu Santo. Y por nada dejen de exaltar el nombre de Jesucristo. Porque eso es lo importante. Vemos que a pesar que se separaron, cada quien siguió predicando el Evangelio de Cristo.